Perfecto. Entonces, continuemos con el estudio de jueces y estamos en el capítulo 6. Y Dios mediante vamos a estudiar el capítulo 6 y el capítulo 7, no todo el capítulo 7 porque, digamos, es la continuación de la historia que hemos dicho es, o sea, mejor dicho, hasta el capítulo 9 y un poco más es toda la historia de Gedeón y el hijo, ¿ya? Pero, que casi va hasta el capítulo 10, pero se puede dividir, digamos, esta parte, el capítulo 7 y 8, como para fines narrativos de lo que hoy hemos de ver. Sí, sin embargo, es una sola historia, que es la historia de Gedeón, o Gideon, como se dice en hebreo, y que va hasta la historia de Abimelech, uno de sus hijos, ¿sí? Uno de sus hijos, y que va, ya les digo, hasta antes de la historia del famoso Jefté, que eso va perdón, sí, antes de la historia de Jefté y de otros jueces que, como Tol y Jair y demás. Entonces, toda esta historia termina hasta el capítulo 9, final del capítulo 9. ¿Sí? Entonces, veamos. Ahora, como dato interesante, resulta que, y es cierto, cuando estuve revisando esto, resulta que el lenguaje en el que está escrito, hebreo obviamente, es un poco extraño. Y si ustedes se dan cuenta, hay una particularidad en el inicio de esta historia con el inicio de la historia anterior de Débora y Barak. Si ustedes recuerdan, la historia de Débora y Barak había sido una conexión al juez anterior, a Ahod, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Que decía, y cuando murió Ahod, el pueblo otra vez pecó y por eso Dios le levantó a Débora y Barak en términos generales, ¿no es cierto? Pero ahora, cuando vemos aquí, resulta que no hay ese vínculo a un juez anterior. Y como habíamos visto al inicio, el libro de jueces es un libro, es una antología de historias, ¿sí? Y no necesariamente están escritas en orden cronológico. O sea, no es que primero vivió, en este caso, no, Débora y Barak y después vivió Gedeón, sino que incluso por el lenguaje, por el hebreo, digamos, por la antigüedad del hebreo que maneja la historia de Gedeón, es más antiguo que la historia de Débora y Barak. Sí, incluso algunos llegan a sugerir que la historia de Gedeón pasa un medio siglo antes que la historia de Débora y Barak. ¿Sí? Eso básicamente. Porque incluso da la intención o da la idea de que algunas tribus todavía no estaban todavía tan confederadas. O sea, que esto estaría pasando más cerca de la muerte de Josué y de los demás, digamos, antes que lo que pasó con Débora y Barak. ¿Sí? Eh, y eso ya nos pone, digamos, en un contexto incluso un poco más interesante, que vamos a ver cómo estaba en ese momento la gente. ¿De acuerdo? Entonces, eso como dato general. O sea, como dato interesante es que posiblemente esta historia, como he dicho, lo cierto es que esta historia es anterior a la historia que leímos antes, cronológicamente hablando, ¿ya? Y más o menos cuántos años, algunos atinan a decir, pues póngale 50 años, más o menos, sí, más o menos 50 años antes de Débora y Barak vivió, digamos, Gedeón, ¿sí? Eso básicamente. ¿Cómo sabemos esto? Digamos, por el hebreo que se utiliza y por las referencias de la situación geográfica del pueblo que cuenta ahí, ¿ya? Por eso básicamente. Específicamente como que las tribus no estaban del todo cohesionadas, hay unas que aparecen después, hay unas que no quieren ayudar, hay unas ciudades que no quieren ayudar y así, ¿de acuerdo? Entonces básicamente eso. Ahora, ¿qué les parece si vamos leyendo? ¿Sí? Entonces dice, ¿alguien de pronto nos puede ayudar con la lectura de Jueces 6, capítulo 6, versículo 1 al 10? Por A ver, favor. yo podría leer. Muchas gracias. Del 1 al 10, por favor. Ya. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues Ujú. sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como las langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor,
A causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Muy bien. Muchas gracias, hermana Sonia. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes. Aquí vemos una vez más que esta historia comienza con digamos, la introducción típica de la historia de los jueces. Vuelven otra vez los hijos a hacer el mal, Dios les entrega en las manos de alguien, ¿ya? Que les oprime por un determinado número de tiempo, después de lo cual los hijos de Israel claman y Dios les manda una respuesta. Sin embargo, fíjense ustedes que esta historia es diferente. Es distinta porque, a diferencia de los anteriores que claman y ya Dios les manda un Otoniel o un Ahod, o si se quiere un Barak, alguna cosa así, ¿no es cierto? Una Débora. Resulta que aquí claman y Dios les manda a un Ishnavi, a un varón profeta, como dicen ahí, ¿no? A un Ishnavi, y el Ishnavi les recuerda un poco el Éxodo. Entonces, también, esto es otro dato, también sabemos que esta historia es un poco más antigua, es más antigua que lo de Débora y Barak, por esta referencia inmediata a la salida de Egipto. Entonces, es como que algo que está, digamos, más reciente en esa época, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas que quería comentar. Lo primero, como para que veamos el escenario, ¿ya? Les voy a compartir un mapa para que nos ubiquemos en dónde está pasando todo esto, ¿sí? Veamos. Veamos. Es este. Ahí sí es. Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, permítanme un ratito. Ya le ubico. Denme un ratito y ahorita le ubico. Para que veamos en dónde estamos ubicados en este tiempo en específico. Si me dan 8 días, ya le ubico. Aquí está. Perfecto. Ok, ahora sí. Ahí les comparto la pantalla y les muestro. Después, aquí estamos. Perfecto. Entonces estamos en la tierra de Israel, ¿no es cierto? Estamos aquí, fíjense ustedes, y están más o menos las tribus como estaban distribuidas, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes, aquí no aparece como tal, pero toda esta historia va a desarrollarse en esta región de aquí, en toda esta región de aquí, ¿sí? Incluso se van a ir hasta un poco más de acá, ¿ya? Pero se está desarrollando en esta parte de aquí, en la tribu de Manasés, de Isaacar, de Zabulón, ¿sí? Y más adelante va a entrar un poco la tribu de Efraín. Entonces, fíjense ustedes, toda esta región era montañosa, ¿sí? Era montañosa, y la gente básicamente se dedicaba bastante al pastoreo, digamos, ¿sí? Se dedicaba bastante al pastoreo, no tanto a la agricultura como tal, pero más al pastoreo. Ahora bien, fíjense ustedes, habla que vienen los madianitas, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, los madianitas estaban en esta parte de acá abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que los madianitas, pues, ya, los madianitas estaban en esta parte de más acá abajo, donde dice Moab más acá, estaban los madianitas. Ahora, ¿qué pasa? El asunto primero es que los madianitas resulta que no eran al igual que Canaán, los madianitas aparecen, incluso como dato curioso, si ustedes se acuerdan, aparecen en números 26, si no me equivoco, y son exterminados, digamos, toda esa confederación de pueblos, que eran los originarios madianitas, después de que se da el evento este de Balaam y de Balaam, ¿se acuerdan ustedes? Que les quiere maldecir, no se puede, y hacen una alianza, y tiene que aparecer Pinjas atravesándoles a estas dos personas, a Simri y a Cosby, ¿se acuerdan ustedes? Y que después de eso, cuando ya suben de esa tierra, acaban a todos los moabitas y acaban entre ellos a Balaam. Ya, entonces, cuando el pueblo de Israel está subiendo de Egipto,
acaba y tienen una lucha contra los madianitas. Ya les digo, eso lo pueden ver, está en Números 26, si no me equivoco, podemos verlo así de manera rápida. No, 27. No, 28. No, miento. ¿Dónde está? No, en 31, perdón. En Números 31. Ahí está la guerra contra Madián y ustedes pueden ver todo lo demás que todo eso, y si pueden revisarlo, está todo el tema de que hay cogen precisamente este botín y se da la regla de cómo repartirse el botín y todo lo demás. En Números 31 está la primera guerra. Lo que se relata ahí es que subiendo acaban con toda esta gente, ¿no es cierto? Precisamente por lo de Balaam y todo lo demás. Ahora, eso significa que cuando el pueblo de Israel conquista la tierra, estos madianitas originarios ya no existían o quedaron muy, muy debilitados, por decirlo así. Sin embargo, fíjense que aquí han pasado pocos años, por así decirlo, tal vez 100, algo así de años, tal vez menos, y vuelven a ser fuertes, vuelven a ser un estado, una confederación fuerte. Y fíjense que aquí se alían tres grupos. ¿Quiénes nomás se alían aquí? Dice madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. ¿Sí? Los hijos del oriente. Ahora, si ustedes recuerdan a Amalek, si bien se le suele, digamos, referir como un descendiente de Edom o alguna cosa así, en realidad los amalecitas, los amalequitas, como dicen en algún lado, eran en realidad como unas confederaciones o unos pueblos de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? De los que no se asientan en un lado, como unos peregrinos, se llama la palabra, nómadas, como de nómadas. Eran pueblos nómadas que, digamos, vivían por esa región. Y al parecer se aliaron, digamos, con los madianitas que vivían por toda esta región, ya, por toda esta región de acá, de todo más de abajo, vivían los madianitas, y se comienzan a establecer de nuevo. Ahora, como les decía, en la época ya de los jueces, en esa época, digamos, hubo, según se estudia, una fuerte migración desde el norte, desde la península de Anatolia, la actual Turquía, hay una fuerte migración de gente desde ahí hasta la región de Madian, toda esta región de Canaán, ¿ya? ¿Y cómo se sabe eso? Porque resulta que más adelante vamos a ver que en el versículo 5 dice, ¿no? Porque ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos. Entonces la pregunta aquí, tienen una flota de camellos. Y la cuestión es que el camello no es originario de esta región. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿De dónde sacaron una gran cantidad de camellos? Y la cuestión, cómo se explica, es que de la península de Anatolia, la actual Turquía, de los hititas y todos esos grupos, de esas civilizaciones antiguas, hubo una gran migración en esa época que se consolidaron y terminaron haciendo como alianza, digamos, y formaron un nuevo, por decir, imperio, un nuevo reino madianita. Ya que como venían de emigrar, eran también habitantes de tiendas y todo lo demás. O sea, no se habían establecido en un lugar. ¿Sí? Y da pie a que haya sido todo esto, porque acuérdense que con la conquista el pueblo de Israel todavía estaba precisamente asentándose y todo lo demás, y daba pie para que otros pueblos también aprovechen eso. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Entonces, esta confederación de los que aquí se le llaman los moabitas, ya eran, como les digo, una confederación, como dice aquí, de los mismos moabitas, tal vez los que quedaron, unos cuantos que vinieron de migración, que vinieron trayendo camellos amansados, si se quiere, ya que los alistaron para la guerra, y estos hijos del oriente, que más adelante se va a sugerir, mucho más adelante se va a sugerir que son ismaelitas. El asunto es que es una confederación entre algunos pueblos, y que estas personas vienen, que normalmente deberían habitar por acá, por el sur, pero ahora en esta historia van a estar habitando aquí en el Valle de Jezreel. Y si ustedes lo ven, toda esta región es del Valle de Jezreel, y toda la historia va a estar ocurriendo alrededor de este lugar de aquí. Ya, donde ustedes ven aquí el Valle de Jezreel, lo voy a hacer un poquito más grande, ya, vamos a ver aquí, ya. Todo eso, todo lo que vamos a leer va a estar ocurriendo en este sector de aquí, en el Valle de Jezreel, todo esto de aquí, ya. Aquí va a estar ocurriendo. Fíjense, aquí está el río de Kishon que veíamos la anterior semana. Entonces, son historias que están pasando en el mismo lugar, digamos, de alguna manera. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que eran pueblos que venían de un lugar muy al sur, digamos, y como eran nómadas, se establecían, estaban comenzando a establecerse en este lugar, y pues, como era una coalición de gentes, pues era poderosa. ¿Ya? Y además, digamos, el plus de estas personas era que tenían una flota de camellos. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, del Císara, que tenía una flota de carros derrados, ¿ya?
que dicho sea de paso, me olvidé decirles anterior, nosotros cuando pensamos en carros derrados pensamos que de pronto es una carroza, ¿no es cierto? Una carroza de hierro y jalada por caballos, pero no, las carrozas de esa época eran carrozas jaladas por bueyes, porque eran unas cosas enormes, entonces eran unas como tanques de guerra en realidad jalados por bueyes, imagínense ustedes. En algún ratito ya les encuentro la imagen y les paso, que hay una representación precisamente de los carros derrados que son jalados en esa época por bueyes, no por caballos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí en todo caso hay un enemigo poderosísimo que tiene un arma o digamos tiene algo que les hace invencibles, que es su flota de camellos, de dromedarios, ¿sí? Ok, entonces dice, eso por un lado. Segundo, dice en el versículo 2 que la mano de Madián prevaleció, o sea, fue más fuerte y fue más poderosa contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas, dicen los montes. Ahora, esto resulta que es una cosa muy inteligente que utilizaron ellos. Como ustedes se dan cuenta, todo esto es una región montañosa. Pero esto es una región montañosa y también con algunos ríos, como precisamente el de Valle de Jezreel y el Quizón y algunos otros. ¿Ya? Resulta que no es que se hicieron, aquí uno, o la impresión que a mí me dio es que se hacían estas cuevas para esconderse, pero no, lo que hacían en realidad es lo siguiente. La palabra que aparece aquí me olvidé cómo es en hebreo, pero la palabra en realidad sí es como cueva, pero en realidad es como estas grutas o grietas que se causan naturalmente por la erosión que puede ocasionar el viento o un río. Se han visto ustedes en las peñas, así que hay como unas grutas, unas grietas precisamente que por la erosión que pasa el viento va haciendo como unos huecos. Eso es lo que hicieron ellos, pero no para esconderse ellos, sino para esconder la producción, ¿ya? Para esconder la comida. No para esconderse ellos, sino para esconder la comida. Por eso dice que hicieron estas grutas, digamos así, ¿no es cierto? En los montes, fíjense, en las cuevas, ¿ya? Y en las ciudades fortificadas, dice, ¿ya? En las ciudades fortificadas de las montañas. Entonces suena extraño, por eso les decía, suena extraño que hagan cuevas en las ciudades. Lo que estaban haciendo era como una especie de bodega, o sea, que parezca realmente erosionado, o sea, que parezca natural, para que los otros no sospechen y ahí escondían las provisiones. Sí, o sea, era la forma de cómo podían sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces dice, pero cuando sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas, los hijos del oriente, y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni huellas, ni ovejas, ni asnos. Ahora, fíjense ustedes del poder de ataque, digamos, porque si ustedes ven, ellos están pasando aquí en Jezreel, aquí al norte, y Gaza está mucho más acá abajo. Voy a hacer un poquito más pequeño, a ver si es que me permite. Aquí está. Entonces, fíjense ustedes. Lo que está pasando está acá arriba, ni siquiera entra en el mapa, y Gaza está acá abajo, fíjense. Entonces era una cuestión de que arrasaban en realidad con todo. Lo que quieren decir es que arrasaba con todo el país. ¿Ya? Arrasaban con todo el país hasta llegar a Gaza, más o menos. ¿Ya? En todo caso, nos vamos a centrar en esta región de aquí. ¿Ya? En esta región. Ahora, entonces dicen que eran un montón, ¿no es cierto? De este modo disminuía, o sea, se iba cada mes haciendo, como dice, más pobre, se iba disminuyendo Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, perdón, los hijos de Israel clamaron al Señor, literalmente le lloraron, o sea, le clamaron de dolor, si se quiere. Ahora, viendo una curiosidad, el versículo 7 al 10, que es de esta intervención de este profeta, de este varón profeta, resulta que en algún conjunto de pergaminos del Mar Muerto no aparece y se salta directamente al versículo 11, ¿ya? Ahora ya les digo, solamente en esto. Lo que quieren sugerir algunos es que en realidad ya la compilación, más o menos como lo que pasó con el cántico y la historia de Débora y Barak, más o menos así. La historia original, digamos, digamos, el relato original, oral, que después se escribió, no incluía la aparición de este varón profeta, sino que tenía el mismo formato. El pueblo peca, clama y Dios manda a un libertador, a un juez. Pero esto, ya les digo, pero este versículo del 7 al 10 que aparece este Ishnavi, este varón profeta, interrumpe ese relato. Entonces muchos dicen, y además, digamos, apoyados porque en unos pergaminos de los que se encontró en el Mar Muerto no aparece esta sección, dicen, claro, lo que pasa es que seguramente esta aparición de este Ishnavi
fue, digamos, de alguien que compiló después la historia. Tal vez no estaba en todo el conocimiento general de la época, pero apareció, ¿sí? Y digamos, en otros textos igual sí aparece este relato, nada más como curiosidad, ¿sí? Y que les digo, esto es curioso porque rompe el esquema que tiene todo el libro de jueces, de que pecan, les oprimen, claman y Dios manda algo, ¿ya? Entonces esto queda como en medio. Y precisamente la justificación, digamos, de poner aquí esto es que precisamente es poner un dato histórico de cuándo está pasando esto. Y una vez más, como le hace referencia a, eh, a que yo soy el Dios de ustedes que les subió de Egipto y todo lo demás, da a entender que es un relato que es bastante anterior, digamos, de los primeros. ¿Ya? De hecho, como les digo, pasó antes que lo de Débora y Barak, después de Otoniel, digamos, después de Otoniel y después de Ahod, ahí pasaría esto de Gedeón y después pasa lo de Débora y Barak. ¿De acuerdo? Sí, eso básicamente. Ahora, ¿qué les dice aquí? ¿Qué se puede entender? Aquí es algo interesante. Les hace, y lo que se observa de acá, de esto que les dice, es como algo muy poético. O sea, la estructura que tienen las palabras que le dice aquí este profeta es muy, muy, muy poético, digamos, ¿ya? Dice, así dice el Señor, yo les hice salir de Egipto, yo les saqué de la casa de servidumbre, les libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los oprimieron, a los cuales arrojé de delante de ustedes y les di la tierra de ellos. Y dice, y yo les dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han escuchado mi voz. No han escuchado mi voz, así dice, no me han obedecido, ¿sí? Ahora, esto lo que hace es recalcar, como les decía, dos cosas. Una, que es un relato anterior al de Débora y Barak, y segundo, ponen énfasis que, digamos, es otra forma de decir por qué es que están en esa condición, ¿sí? ¿Por qué se olvidaron? Y digamos, de hecho, esto también marca un poco el carácter que incluso va a tener Gedeón, ¿ya? Porque Gedeón va a ser una persona que, si bien después en el libro de Hebreos se lo recuerda como uno de los valientes, de los héroes de la fe, aquí vamos a ver que ya si cuando veamos toda la historia, en realidad es un hombre bastante, bastante temeroso y desconfiado, ¿ya? Y lo que aquí anticipa esta parte es que, de alguna manera, el Señor les ha dicho, ustedes ya saben todo lo que yo les he hecho, pero son desconfiados, porque no han escuchado en mi voz. O sea, no hacen caso. O sea, yo ya les dije todo, y ustedes son los que no hacen caso. Esa marca la pauta para introducirnos entonces a aquel varón que ahora Dios va a levantar para pelear contra Madián, ¿sí? Entonces es como un preámbulo nada más, esta aparición de este Ishnavi, ¿sí? Entonces dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Aquí, si no estoy mal, no aparece tanto Ofra como tal, ¿ya? Pero si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero si no me equivoco, veamos, Ofra quedaría más o menos por aquí, si no me equivoco, ¿ya? Más o menos por donde está el puntito rojo, por ahí quedaría Ofra, ¿sí? Es más, si me permiten, voy a buscar otro mapa que sí ponga dónde está Ofra, ¿sí? A ver, aquí, Ofra, Ofra. Vamos a ver. Acá estamos. Exactamente, muy bien. Ok, entonces aquí les comparto. Aquí les comparto y ahí vamos. Perfecto. Entonces, miren ustedes, es el mismo mapa, nada más que cortado, digamos, lo visto desde otra perspectiva, ¿sí? Aquí, lo malo de este mapa, y lo intenté buscar uno más claro, pero si ustedes se dan cuenta, aquí está Ofra, ¿ya? Aquí está Ofra, este es el Valle de Jezreel, ¿sí? Y aquí en esta parte es donde se estaban asentando toda esta gente, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver, digamos, con un poco más de detalle, algunas otras ciudades que aparecen por ahí. Ok, entonces dice,
él estaba en Encina de Ofra. Encina es una robleda, ¿ya? Que está en Ofra, la cual era de Joás de Abieserita, Joás del papá. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, dice ahí. Entonces, primero el lagar es donde se pisa el vino, ¿no es cierto? Entonces dice que estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, pero el asunto no es que lo estaba haciendo ahí para esconderlo, sino como para alejarlo de los madianitas. O sea, la idea o la idea que traduce, que imprime, digamos, el verbo que ponen aquí, no es para esconderlo, para preservarlo, sino más bien para que esté a la mano en caso de que vengan y tomarlo pronto y hacerlo y digamos, inmovilizarlo, transportarle el grano. Eso es lo que estaba haciendo, por eso es que lo estaba haciendo en un lagar, digamos, en un lugar poco convencional para sacudir el trigo. Sí, y dice, y un ángel del Señor, así dice ahí no dice el ángel, y si de pronto en sus Biblias está con mayúscula, tampoco aparece con mayúscula. Sí, de hecho en algunas versiones que estaba revisando en inglés le traducen un enviado del Señor, ya, an envoy of the Lord. Dice así, un enviado, un mensajero, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo. Y él dice, Hashem imach, Gibor Behayil, dice así, Gibor Hehayil, así le dice. El Señor está contigo, Gibor Hehayil, le dice así. Ya, Gibor, ¿se acuerdan ustedes que es la palabra para describir, como solemos decir, un hombre fuerte y valiente? ¿Ya? Y Hehayil sería de fuerza, de vigor, de combate, de armas tomar o preparado, ¿sí? Armado, eso básicamente. Entonces le está diciendo un eh, varón que está totalmente preparado, lo que básicamente le está diciendo, ¿sí? Gibor Hehayel. O sea, si alguien Gibor es alguien que es fuerte, es valiente y tal, todavía de Hehayel, o sea, de Hayel, todavía es una persona que está todavía más equipada. O sea, le está diciendo, por eso les decía, fíjense ustedes que aquí la primera descripción que se hace de Gedeón es de una persona preparada, ya lista, que lo tiene todo. Y aquí precisamente es lo que decía. Cada historia de los jueces, de cada historia de cada juez es diferente, ¿ya? Porque cada uno de ellos tiene su propia personalidad. A pesar de que Dios obra a través de cada uno de ellos, o sea, digamos, esa es la constante, ¿no? Que Dios obra a través de cada uno de los jueces. Sin embargo, cada uno de ellos va a tener algún pero, digamos, algún pero que digamos, es subsanado por mucho por el mismo Señor, pero no se deja de observar, ¿no es cierto? Ya lo vimos en Barak. El pero era que era medio nervioso, que era pusilánime, que era miedoso, digamos. Y aquí el pero perdón, de Gedeón es que va a ser inseguro, que va a ser desconfiado, ya que no está seguro de sí mismo, no está seguro de nada, digamos así. Entonces, fíjense ustedes, el ángel del Señor le dice, el Señor está contigo, no le dice estará contigo, el Señor está contigo, Gibor Jehaye, hombre fuerte, valiente y capacitado, o sea, ya estás, ¿ya? Y le dice, Gedeón le respondió, fíjense que él es como que está en otro lado, o sea, él no logra captar en un inicio y y Gedeón le respondió, Vía Adonitza, oh Señor, oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, fíjense que el ángel, este mensajero le dice, está contigo, y él entendió con nosotros, o sea, estaba en otro baile, Gedeón. ¿Ya? O sea, si estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido? ¿Por qué nos ha encontrado todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto y ahora nos ha desamparado el Señor y nos ha entregado en la palma de los madianitas, decía así. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza, tu poder, tu potencia, Koach, dice ahí, ¿no es cierto? Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Fíjense ustedes cómo es este diálogo. Y aquí hay una sutileza. La pregunta es, ¿quién está hablando? Con Gedeón. Porque arriba ha dicho que fue un ángel, un mensajero del Señor, y aquí en el versículo 14 dice que mirándole el Señor. ¿Quién mismo estaba hablando? Por eso es que aquí algunos asumen que lo que está pasando es una teofanía llamada así, que Dios mismo vino en forma, o sea, descendió, problemas teológicos, ¿no? Descendió y tomó forma de esta persona, ¿cierto? Y vino él mismo personalmente a darle el mensaje a Gedeón. Eso es lo que algunos asumen. Y con toda esta, digamos,
esta nube, digamos, esta aura que se crea alrededor de la frase el ángel del Señor, pues todavía se piensa en un ser superior, en un ser diferente, alguna cosa así, ¿no es cierto? Y entonces algunos piensan que incluso, en Raíces Hebreas incluso se llega a decir que este ángel del Señor es del mismo Señor Jesús, está aquí hablando con Gedeón, alguna cosa en persona. Y no es así. Lo que está hablando y lo que pasa aquí es una cosa que vale la pena decirlo para que lo tengamos cada vez más presente. Cuando un mensajero, y no solo en la Biblia, en muchos otros relatos incluso, o sea, tanto es así que incluso en otros relatos de otras civilizaciones, cuando alguien, un rey o una deidad, un rey en general, manda un mensaje a través del mensajero, el relato introduce que el que está hablando es del mensajero. Pero cuando hay un diálogo, en algún momento el mensajero deja de aparecer de la escena y comienza a hablar directamente el rey. Porque en el fondo lo que está pasando es que el mensaje no es del mensajero, sino del que le manda. Entonces puede ser el rey, puede ser Dios, etc. Entonces aquí no nos asombra que aparezca hablando el Señor directamente con Gedeón. ¿Sí me explico? Entonces cuando veamos acá que en un inicio aparece, como aquí, que aparece en un inicio un ángel y después aparece aparentemente, ¿no? Hablando directamente el Señor, es que el diálogo, o sea, digamos, el mensajero es eso, es un parlante. Entonces, el diálogo que se está dando en el fondo es entre Dios y Gedeón, claro, pero el que está abriendo la boca, el que está haciendo de parlante es el mensajero. Así de sencillo. Sí, sí me explico. ¿Sí? Entonces, para que no pensemos que aquí es el ángel del Señor y peor si en alguna versión le ponen con mayúscula y alguna cosa así. No, es un mensajero, ¿no es cierto? Que Dios le mandó a hablar con Gedeón y le dijo, dile así, yo el Señor te mando. ¿Ya? Básicamente. ¿Ya? Entonces aquí se pone a conversar, ya no está hablando a través, digamos, el relato da cuenta que en el fondo era un mensaje del Señor, por eso aparece Hashem hablando directamente, ¿no es cierto? Y se ve con esta tu fuerza. Entonces fíjense ustedes lo que una vez más aquí está pasando. El Señor está asumiendo, está diciéndole a Gedeón que tiene todo ya lo necesario. Le ha dicho, Gibor Jehayel, o sea, varón fuerte, esforzado, preparado, listo para el combate. Y después le dice, ve con esta tu fuerza. O sea, ya tiene. O sea, no es que le dice, te daré fuerzas para. No, con esta la que ya tiene. ¿Ya? Exactamente, o sea, ya tienes. Y salvarás a Israel de los manos de los medianitas. Además, le preguntan, le hace una pregunta reflexiva. ¿Acaso no te he enviado ya yo? ¿Acaso no te estoy enviando yo? ¿Ya? Y fíjense, al parecer está todavía trabajando, ahí alguien le aborda y él como que está todavía en su mundo, está en su burbuja ahí, ¿no es cierto? Y le responde Gedeón en el 15, ¿no? Oh, Señor mío, otra vez más, como una queja. No vi a Adonai. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, dice ahí, ¿no? Es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Ya? El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque una ofrenda y la ponga de delante de ti. Y él respondió, yo esperaría hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, matzot dice ahí, ¿no es cierto?, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel, el mensajero del Señor, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, o esta roca, y vierte el caldo, y él así lo hizo, y extendió el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor dice así, no dice que caminó, no dice que desapareció, dice caminó de su vista, de sus ojos. Viendo entonces Gedeón que era un ángel del Señor, dijo, oh Señor Hashem, he visto un ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar al Señor y le llamó Hashem Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Ok. Entonces preferí leer todo de golpe, perdón, así para ir explicando después algunas cosas. Entonces, aquí, digamos, de manera general, el relato es que Gedeón está trabajando, en su diario, digamos, de supervivencia, le aborda este mensajero y le da una cuestión, o sea, le dice directamente, tú tienes que ir, es un varón, es un Gibor Jehayel, ya eres todo. No, yo cómo voy a poder, no, ¿qué va a hacer? Que ve con tu fuerza, no te estoy mandando yo. Y aquí, ahí, y la respuesta de ellos otra vez, oh Señor, ¿con qué salvaría Israel? Mi familia es pobre, yo también, no puedo.
Y el Señor dice, ciertamente yo estaré contigo, y tal. Y una vez más, y todavía con todo eso no le queda claro y pide una señal. Espérate, dame una señal, espérate, te preparo un cabrito. Y le da todo lo demás y después se da esto de que pone la carne, hace todo este tema de que se consume y todo lo demás, y ahí él recién cae en cuenta. Entonces, primero, les decía, de Gedeón, lo que vemos en primera instancia es eso, que es una persona bastante insegura. El defecto, digamos, del pero que le podemos encontrar a Gedeón es eso, es que es una persona bastante insegura. ¿Sí? Ahora, aquí en este relato hay un dato muy importante que voy a dejar de compartir un ratito, ¿ya? Hay un dato muy importante para comprender algunas cosas, ¿ya? Aquí, en el versículo 15, hay una palabra, y de pronto quisiera que nos ayuden alguien que de pronto tenga alguna otra versión, que no le traducen, digamos, del todo bien, ¿ya? ¿Pueden ver el versículo 15? De pronto en alguna otra versión para ver cómo dice, especialmente después de esto de con qué salvaré yo a Israel. ¿Sí? Aquí en la Reina Valera, la Reina Valera, perdón, le pone, he aquí que mi familia es pobre. ¿Sí? Mi familia, pone. No sé cómo le han traducido eso en alguna otra versión. ¿Sí? ¿Tiene de pronto alguien por ahí alguna otra versión? Yo tengo otra. ¿Cómo dice Zita? Dice, y díjole Gedeón, ay de mí, Señor mío, ¿en qué salvaré a Israel? He aquí mi millar de caído está en Manasés, y Ajá, yo mi soy el millar. más pequeño. Sí, así dice millar. Y yo soy el más pequeño en la casa de mi padre. Mi Ahí está. millar Yo de estoy. caído. Ajá, dice, he aquí que mi millar es pobre en Madián. Fíjense que es diferente a familia, ¿no es cierto? Pero dice clan. Mi clan pone mi otro. Muy bien. Ahora, ¿tienen alguna otra versión de pronto por ahí que no traduzca familia o clan o millar? Clan, familia, clan. ¿Alguna otra versión de pronto por ahí de jueces 6:15? ¿Alguien más de pronto tiene por ahí? ¿No? Ok. Resulta que ahí aparece la palabra Elef. De pronto alguien le recuerda algo esta palabra Elef. Elef. Los años de la... Me acuerdo que algún rato era algo relacionado con los años de la Torá, Ajá. ¿Pero por qué? por el ¿Qué? Aleph, Es Aleph. exactamente. Aquí fíjense ustedes que hay una cosa que incluso me hizo replantear algunas cosas. Les voy a compartir la pantalla, ¿ya? Ahí fue. Entonces, fíjense ustedes. La palabra Elef se escribe así, ¿no? Elef. Son con estas tres letras, la Aleph, la Lamed y la Fe Sofí, ¿cierto? La P final. Aleph, ¿de acuerdo? Ahora, dependiendo de cómo esto se puntúe, puede decir una cosa. Si yo pongo, por ejemplo, Aleph, así es la letra Aleph, ¿de acuerdo? Pero sin hacer mucho lío. Lo que pasa es que aquí dice alfi, ¿ok? Aquí la palabra que le traducen es alfi, o sea, mi Aleph diría aquí. O sea, mi, voy a poner ahí A-L-F. Mi, lo que sea que signifique esto, ¿ya? Ahora, el asunto es que esta palabra, si yo le digo Elef, si yo le pronuncio Elef, esto es 1000, ¿ya? Por eso es que en la versión que leí el Estevitan decía mi millar, ¿sí? Pero esta palabra también, Elef significa 1000, y por eso es que los Elef Shanim, como decía el Estevitan, son los años, son los 1000 años de los que habla Apocalipsis, que el hermano Eric sabe referir que no es Elef, o sea, no es Elef 1000, sino Aleph, una referencia a la Torah, a los años de la Torah. El asunto es que la palabra Elef también significa lo que ponen ahí, un clan, pero no cualquier clan como tribu, sino un clan si se quiere militar, como decir un escuadrón, eso, como decir un escuadrón, perdón la mala letra, ¿sí?
Entonces, fíjense lo que diría ahí. En lugar de decir mi familia, lo que estaría diciendo, he aquí mi escuadrón militar es pobre en Madián y yo soy el más pequeño, el más chiquito, ahí dice Zair, el más pequeño, el más pequeño en la casa de mi padre. Ahora, fíjense esto. Esto me hizo reflexionar mucho porque se acuerdan ustedes de que aquí hay una cosa. Nosotros ya no sabemos de historia, ¿se acuerdan que es cuando va con 10.000 o con un montón de gente y después dice, son muchos, diles que se vayan? Después, no, son todavía muchos, diles que los que cojan el agua con tal y quedan 300. ¿Se acuerdan ustedes que es de esta historia? Resulta que 300 personas son más o menos las que cabrían en unas 52, 52 escuadras militares. ¿Ya? 300 personas cabían más o menos en 52 escuadras militares, o sea, como de a 60 más o menos por grupo, 60, 50 por ahí por grupo. Ahora, resulta que haciendo cuentas, ¿ya? Podemos ir un ratito a números 1, ¿ya? Y acuérdense que este Gedeón es de la tribu de Manasés, está en el territorio de Manasés. Y vamos un ratito a números 1 y vamos a la tribu de Manasés. Fíjense ustedes en el versículo 35, números 1, 35, ¿alguien le puede leer? ¿Qué dice? ¿Qué dice números 1, 35? Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. No, el 35. 35. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. Exacto, 32.000. El asunto es de este, que la Biblia o nuestras versiones traduce 32.000. O sea, diría 32.000 elef. Y lo que está sugiriendo aquí con concordancia con Jueces es que no se debe leer 32.000, sino 32 escuadrones. ¿Sí me explico? Y si hacemos cuenta más o menos de escuadrones de 50, ¿cómo sería? Siendo 32 por 50, no, miento. Claro, cada escuadrón tenía 50. No, 300 para 32, de a 10, exactamente, de a 10. Entonces, fíjense, si hacemos más o menos así que son clanes familiares de 10 personas, resulta que 32 eran, digamos, como decir 32 familias, 32 elef. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí no debemos, en números, no debemos pensar en 32.000, sino como en decir 32 familias o clanes familiares, o sea, 32 hombres listos para la guerra. ¿Ya? O sea, 32 clanes familiares, digamos, 32 clanes que estaban listos, militares, escuadrones de guerra. Y si le hacemos 32 por 10, ¿cierto? Por 10 más o menos, da 300, que es más o menos todos los de Manasés que fueron finalmente a la guerra. ¿Ya? Que fueron los que quedaron finalmente con Gedeón. Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense qué importantes estos pequeños detallitos como a veces nos ayudan en el tema, ¿no? Pues para que veamos que cuando leemos todo ese tema, y es lo que les decía, los números de la Biblia no siempre son exactos, así de 32.000 y todo lo demás, ¿ya? A veces las palabras tienen otro significado y se asume el significado, incluso sabiendo hebreo. Fíjense ustedes, entonces no era 32.000, eran 32 clanes militares, 32 escuadras militares o 32 grupos militares. Ya les digo, me llamó mucho la atención por lo que dice aquí Gedeón. Mi elef, ¿cómo se dice? Mi escuadrón militar, mi escuadra, digamos, mi grupo, mi clan, como dice aquí, ¿no? Pero no familiar, sino mi grupo de gente preparada, de mis giborim, digamos así, ¿no? Es poco. ¿Sí me explico? Por eso le dice, ven con tu fuerza, le dicen, ¿no? Ven con tu fuerza. Y él dice, pero si mi elef, fíjense, no está diciendo mi familia, ¿no? Si mi elef es pobre. Si nos damos cuenta. Ya, mi elef, mi escuadrón, mis pares militares, ¿qué sería? No sé cuál es la palabra. ¿Alguien sabe de pronto alguna palabra de milicia? Eso, mi escuadrón sería, no sé, no sé, mi regimiento, no sé, algo así, mi regimiento, alguna cosa así, no sé. Es pequeño, es pobre, está disminuido. Entonces no es mi familia. ¿Sí me explico? Y eso ya nos da, como les decía, una otra perspectiva de cómo entender la cuenta y los censos que se enseñan en números.
Para que no pensemos que, como les decía, ¿no? Era una cuestión de 2.000 millones, de 2 o 3 millones de personas caminando por el desierto. No, seguramente fueron mucho menos. Y más si comprendemos que la palabra Elef no siempre significa 1.000, sino que en este caso significa un grupo determinado de hombres preparados para la guerra, de un escuadrón militar, si se quiere. ¿Ya? Entonces, cuando Gedeón le dice aquí, mi Elef es pobre en Madián, es poquita, ya, eso es poco, mi Elef es pobre. Y yo, o sea, yo personalmente soy el más chiquito de mi casa. Yo soy el más ninguneado, digo. ¿Ya? O sea, ni siquiera soy fuerte como, ¿ya? Y volviendo acá, entonces voy a dejar de compartir, pero volviendo acá, lo que les dice es, lo que les dice el Señor a través de su mensajero es, la respuesta todavía es más interesante. Fíjense, entonces voy a volver a compartir por lo siguiente. Quisiera igual que de pronto nos puedan ayudar alguien que tenga el versículo 16. ¿Cómo le responde? ¿Quién estará con él? Mi tropa ponen ahí, ¿se dan cuenta? Mi pelotón, alguna cosa así. Para que Leo. veamos, ¿ya? ¿Cómo dice el 16? Pero el Señor le dijo, porque yo resultaré estar contigo, y Ok. ciertamente derribarás a Madián como si fuese un solo hombre. Porque yo estaré contigo, por nosotros. Perdón la mala letra, pero espero que se entienda. ¿Ya? Porque yo estaré contigo, ponen así. Tal vez alguna versión que no diga así. Veamos. ¿Cuánto es? 7, 16, 16. 6, 16. Dice. Lo mismo dice. Yo ¿Sí? seré contigo y derrotarás a Madián como si fuese un solo hombre. Como que puede un En solo. esta versión, en esta otra, ¿qué dice? Todas 6. dicen porque yo, ¿no es cierto? Yo resultaré, dice. Claro, Pues, pero yo, dicen Yo. ustedes. Ok, yo estaré contigo, dice Lo acá. mismo. En otro, yo estaré contigo y tú derrotarás al pueblo de Madián en una sola vez, dice. vale, de acuerdo. Ahora fíjense ustedes. Aquí les he puesto cómo aparece en la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros que ya sabemos de hebreo, podemos leer, ¿no es cierto? No mentira. Pero mira, aquí dice así, ¿no? Voy a leer como pone aquí. Ejie, y Maj. Así dice. Se lee de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Ejie, y Maj. Esto, si yo lo leo tal, diría, porque yo estaré contigo. Este es del verbo haya, que está conjugado en primera persona futuro, en Yictol. Y ejie, ani ejie, porque yo estaré. Y Maj es contigo. ¿De acuerdo? Imja sería, perdón. Imja. Miento. Y ejie imja, porque yo estaré contigo. ¿Ya? Porque yo estaré contigo. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre del Señor que Dios le da a Moisés allá en el monte Sinaí? ¿Alguien se acuerda? Creo que está en Éxodo 3, 16, pues. ¿Pueden verle? Yo soy el que soy. Exactamente. 3:14. 3:14. Dios le dijo, yo soy el que soy. Ahora, fíjense ustedes, voy a hacer un poquito más abajo. Resulta que lo que Dios le dijo ahí a Moisés en Éxodo, le dijo lo siguiente. Voy a poner como otro código. Le dijo así, mira. Ejie. Ay, creo. Seré el que seré. Exacto. Le dijo Ejie. Espérenme, permítanme, le borro esto porque este no me gusta. Aquí, ahora sí. Ahora sí, le dijo así. Ejie. Asher. Y escribí súper chueco, perdón. Ejie. Esta letra se une. Voy a borrar esto para que se vea. Ya, ahí sí.
Ya, entonces le dice, Ejie Asher Ejie, que es lo que bien nos recuerda nuestra hermana Edita, que esto significa yo seré o yo estaré el que, ¿no es cierto? Yo seré el que, yo seré o yo estaré. ¿Sí? Entonces, primero recordemos que hay en Éxodo donde dice yo soy el que soy. Punto 1. No dice yo soy el que soy. Está en futuro. Yo seré el que seré, o yo estaré el que estaré, o yo seré el que estaré. Está en futuro. ¿Ya? Ahora, más allá de lo que eso significa, lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Aquí, si yo leo, así sin más, yo leo aquí, yo entiendo aquí, porque en jueces, ¿no? Aquí en jueces, leo, porque yo estaré contigo. Pero si lo tomo a este eje, no como conjugación, o sea, yo estaré, sino como nombre propio, entonces fíjense, le estaría diciendo, porque eje estará contigo. ¿Se me explicó? O sea, está haciendo, en realidad, no está diciéndole, yo estaré contigo, le está diciendo a aquel que se le reveló a Moisés, Eje, que fue el nombre que se le dio allá, Eje estará contigo. Entonces, fíjense, aquí hay un vínculo muy fuerte y por eso es que también tiene sentido que arriba se haya incluido la mención de este profeta que le recuerda el Éxodo. Aquí abajo hay un ángel, este ángel, que le dice, Ki ehye imja, perdón, Ki ehye imja. Dios, o sea, porque ehye, o sea, entiéndase, que se le apareció a Moisés, estará contigo. Tanto más porque arriba el mismo Gedeón le dice, ¿y dónde están todas las proezas que nos han hablado? Que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora le dice, vas a ver, Ejie va a estar contigo. El que estuvo con Moisés estará contigo. Lo que has escuchado. Exactamente, del que me dices que has escuchado las maravillas, él va a estar contigo. Pues fíjense que aquí, ya les digo, es importante ver esto, ¿ya? Que a veces, aunque esto, como les digo, es una conjugación del verbo, literalmente dice yo seré o yo estaré, ¿no? Entonces, pero es interesante porque resulta que el verbo ser o estar, que es el verbo allá, este verbo que está aquí conjugado, en hebreo está implícito. Es decir, que si yo quisiera decir yo estaré contigo, solo le diría y le diría algo así como que aquí ani imha. O sea, porque yo contigo, le diría así. Y el verbo ser o estar se estaría implícito, se sobreentendería. Pero llama la atención que aquí cambia la redacción y le pone ki ehie imha. Esto es raro, en realidad. ¿Ya? Esto es un poco extraño que aparezca el verbo ser o estar así conjugado. Así que una de las opciones, que es muy, muy bonita, muy pedagógica, es que se esté haciendo una referencia al nombre con el que Dios se presentó a Moisés allá en el monte de Sinaí, cuando le llamó. ¿Ya? Y está haciendo una conexión. Una vez más, tanto más porque Gedeón le dice, ¿dónde está pues el Dios que hemos escuchado? ¿No? Todas las proezas que nos han contado nuestros padres y todo lo demás, ¿dónde está ese Dios y todo lo demás? ¿No es cierto? Pues le dice, ahora vas a ver que Etie estará contigo. Entonces, fíjense que es una bonita conexión aquí con el Éxodo, con la historia de Moisés. ¿De acuerdo? Y tanto más porque Moisés en su momento también era renuente. Fíjense que hay una conexión ahí. Moisés también le dice, no, pero yo no puedo, yo soy el más no sé qué, no sé cuánto, que vas vos. ¿Ya? Igual acá, Gedeón también. Este un poco más despistado, un poco, bastante más inseguro. Porque fíjense, 3 veces ya le ha dicho, fíjense, en el versículo 12 le ha dicho, el Señor está contigo. Fíjense, otra vez le dice, Hashem imha, le dice, así comienza diciendo, Hashem imha, ¿no? En el 12. Hashem imha, le dice, no, Señor, que no sé qué, que no sé cuánto. Ve con esta tu fuerza. No te envío yo, otra vez, es otra forma de decirle, yo estoy contigo, Hashem está contigo. Y otra vez que no puedo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ejie imha, fíjense, ya porque yo seré, estará contigo, ¿no? Y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, ¿entiendes? ¿Ya? Fíjense, o sea, esta forma de decir como un solo hombre es como decir, o sea, hazle cuenta que los madianitas
es tan fácil derrotarles como que si fuera uno solo, como si fuera un tú a tú. ¿Ya? Exactamente. Tú ese que le ves un montón, en realidad es un solo hombre. O sea, está solito, es lo que les quiere decir. ¿Ya? Eso es lo que quiere decirles. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes esta conexión que había aquí. Ki, ejie, imja. ¿Ya? Y de hecho, si de pronto, esto es interesante para que nos acordemos, ¿no? Si de pronto quisiéramos. Si de pronto nosotros hoy quisiéramos decir algo parecido, ¿ya? ¿No es cierto? Diríamos de una forma incluso más bonita todavía, de la siguiente manera, si quieren ponerlo así, ¿no? Y ahora ya no ponemos ejie porque nos ha sido revelado otro nombre. Aquí nosotros diríamos Ki Yehoshua, Ki Yehoshua. Aquí nosotros diríamos y mi. Eso diría, porque Yehoshua está conmigo. ¿Ya? ¿Ya? Y si es que esto le queremos decir a algún hermano, a un hermano varón, le decimos Ki Yehoshua, igual lo mismo. Imha, a hombres. Y si es que queremos decirle a una mujer, a una hermana, le decimos Ki Yehoshua Imaj. Aquí les pongo es Imja y aquí es Imaj. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces fíjense que es una frase muy bonita, son 3 palabras, ¿no? Y Yehoshua y mi, si es que fuera yo, ¿cierto? Aquí Yehoshua y mi. ¿Sí? No sé, no se ve lo último que escribió, hermano Josucito. Puede igual usted con su mouse moverle, como Ah, que... ya. Ah, le Sí, subo. sí, exactamente. Sí, esta Ah, es correcto. la nueva pantalla del Zoom. Sí, Ah, se ya, puede ya, ya. mover libremente uno. Ajá. Excelente. Exacto. Entonces ahí abajo está en morado, ¿no? Y Yehoshua y mi, les voy a poner aquí cómo sería al lado para que lo veamos, ¿no es cierto? Esto se pronuncia, todo esto es ki, ¿no es cierto? Y aquí sería Yehoshua, ¿no es cierto? Y en la primera se diría y mi, o sea, conmigo, y mi. La segunda sería imja, pero esto es para un hombre, ¿ya? Y la otra sería imaj, para mujer, ¿sí? Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Imja e imaj, ¿ya? ¿Sí? Entonces fíjense, que Yehoshua y mi, no nos olvidemos, porque Yehoshua está conmigo. El otro, si le queremos decir un hermano, que Yehoshua imza, y si queremos decir una hermana, que Yehoshua imaj, ¿ya? Si queremos decirlo en español, lo decimos en español, ¿ya? Nada más como para tener ahí el dato. En todo caso, volviendo, resulta que aquí arriba, fíjense, le dice eso, porque Yehoshua o porque Ejie está contigo, o estará contigo. ¿Sí? Entonces es muy bonito encontrar, como les decía, esta referencia ahí en el libro de jueces. ¿Sí? Volvamos, les dejo de compartir. Ok, entonces fíjense. Ahora, Gedeón resulta ser una persona bastante desconfiada. Le ha dicho ya 3 veces y después le dice que ya estará contigo, hombre. Imagínense el pobre Ángel ahí en este hombre. Qué difícil. A mí me dicen que vaya y voy. Y este hombre aquí no hace caso, ¿no? Y dice, ve, el 17. Y Riel respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Si eso le está diciendo, dame una señal de que en realidad esto es cierto, le está diciendo. Y él ha hablado 3 veces, le ha dicho lo mismo de 3 veces diferente y todavía pide una cuarta. Y le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque una minjá, dice, una ofrenda, un regalo, un presente, y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Entonces, lo que él está diciendo es como que dame chance de comprobar que no eres una alucinación mía. ¿Cómo se comprueba? Haciéndole comer. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces él dice, y entrando Gedeón, fíjense ustedes, incluso aquí muchos le acusan a Gedeón de ser bastante, ¿cómo se dice? Como descuidado, como desprolijo. Por lo siguiente, que dice, fíjense, Gedeón prepara un cabrito. Entonces, fíjense ustedes, primero el tiempo que se necesita para preparar un cabrito. Segundo, si era una sola persona,
¿cómo se le ocurre hacer un cabrito entero? O sea, preparar todo un cabrito. Y segundo, que hace panes sin levadura de un efa de harina. Y un efa de harina era un montón de harina. ¿Sí me explico? Entonces él lo que hace es hacer lo que puede al apuro, así como que está muy apurado y todo lo demás, y agarra lo que alcanza, digamos, lo que puede, hace un montón, y todo eso lo llevan, ¿cierto? Y dice, puso la carne en un canastillo, fíjense, o sea, llevó bastante para una persona, ¿cierto? Y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, de aquel roble. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, el mensajero del Señor le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña. Esta peña, entiendo así, una roca, no nos imaginemos una montaña, sino una roca, una piedra. Y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la piedra, de la tsur, dice ahí, de aquella piedra, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor caminó de sus ojos. Literalmente dice así, no dice desapareció, que se esfumó, dice que desapareció de sus ojos, digamos, que caminó, o sea, es una forma de decir se alejó, ¿ya? Se alejó. Y dice el 22, viendo entonces Gedeón que era un ángel del Señor, un mensajero del Señor, dijo, oh Señor Adonai, no, oh Hashem Adonai, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, Shalom leja, así le dice, Shalom leja al tira, paz para ti, paz a ti, no tengas temor, no temas, no morirás. Fíjense ustedes. Y el 24 dice, edificó allí Gedeón un altar al Señor y lo llamó Hashem Shalom, ¿sí? Hashem Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Ok? Ahora, aquí hay una cosa que también es extraño, porque Hashem Shalom es un nombre un poco extraño. Ya, primero, le llama Hashem Shalom, que significa, está, digamos, un poco extraño, porque, digamos, Hashem Shalom, así como tal, es un poco complicado de traducir, ¿ya? Porque si yo le quiero traducir directamente, diría así, el Señor paz. Si le quisiéramos poner un poco de sentido, diríamos el Señor de paz o alguna cosa así, pero no está gramaticalmente puesto como para decir ese de, ¿ya? Entonces, lo que se entiende es que es una forma que está un poco tosca construida, que implicaría más bien Hashem hará la paz. O algunos le interpretan como Hashem es el creador, el ejecutador, el que obra la paz. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense, no está diciendo Hashem es paz, no. Lo que está diciendo es que Hashem es el que obra, el que ejecuta la paz. ¿Ya? Y eso es en algunos otros lugares donde aparecen este tipo de nombres teofóricos. Hashem, Shalom, como tal es complicado traducir, en realidad no tiene mucho sentido, pero se entiende que en el momento, como le dice, el Señor le dice, no, Shalom leja, entonces él dice, él entendería, ¿no? El Señor hará la paz, por así decirlo. Es el que ejecuta, es el que obra la paz. Eso es lo que se entiende. Más que decir, el Señor es la paz, que sí lo es, pero aquí en este momento lo que está diciendo es otra cosa. Lo que entendió Gedeón y por eso le puso el nombre a ese lugar es, el Señor hará la paz o ejecutará la paz. ¿Sí? Eso básicamente. Y está eso, dice, en Ofra de los Abiezeritas. Y fíjense ustedes, aconteció una noche, dice, no, en aquella noche, que el Señor le dijo, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, ¿ya? El segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta la acera que está junto a él. Y edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, pero temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por todos los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortaba la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo y investigando, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban parados contra él, o sea, ya le habían acorralado.
¿Contenderéis ustedes por Baal? O sea, llevarán una causa, un pleito, un juicio, digamos, una causa por Baal, en nombre de Baal. Dice, defenderán su causa. Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón, digamos, y ahí está mal traducido, dice, aquel día él le llamó, o sea, el padre, le llamó Yerubal. Yerubal, porque dijeron, Yarif Baalbo, ¿no? Que significa, ¿no? Contienda, o le haga pleito, le haga una contienda, una causa judicial si quiere, ¿no es cierto? Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Ok, ahora, aquí hay muchas cosas que recalcar. La primera es que una vez más está el carácter temeroso y un poco desconfiado de Gedeón. Gedeón ya tenía la orden de que vaya y derribe ese altar, ¿no es cierto? Ese altar. Ahora, fíjense ustedes, ahora, llama mucho la atención aquí algunos detalles que nos cuenta el pasaje. Que tome, por ejemplo, este tema de del segundo toro. Entonces, si hay un segundo, debe haber un primero. ¿No es cierto? Básicamente. Entonces, si es que hay un segundo, debe haber un primero. Y fíjense ustedes, aquí precisamente les quiero mostrar una imagen que encontré, y ya la logré encontrar respecto de este personaje. Ay, no, ya me equivoqué. Ya me equivoqué. A ver aquí. Ahí sí. Vamos a ver. Está aquí. Entonces, fíjense ustedes. Esta es una estela que se encontró representando al dios Baal. Y fíjense sobre qué está cabalgando. Está trepado sobre un toro, sobre un buey. Entonces, es muy simbólico que aquí cojan un segundo buey. El hecho de que cojan un segundo buey es una forma de decir al toro viejo. El toro viejo, al que tiene más experimentado, al segundo, es decir, no al más joven, no al primer buey, al segundo buey, al que seguramente estaba reservado para alguna ceremonia importante. Eso es lo que quiere decir. Y es muy relevante para la historia de Baal porque es retratado, como lo vemos aquí en esta estela, montado sobre un buey, sobre un becerro, digamos, ¿cierto? Y fíjense ustedes, en las manos tiene rayos, porque acuérdense que era el dios de la lluvia, dios creador y todo lo demás, según ellos. Y tal, entonces para que veamos cómo era representador. Imagínense tener una imagen como esta o un muñeco, porque literalmente les hacían muñecos, ¿ya? Hacían muñecos de este personaje. Fíjense que hay otro, ¿no? Esta es otra figura de Baal, ¿ya? Y hacían muñecos, hacían figuritas de este personaje, ¿ya? Hacían figuritas y tenían todo esto. Y el asunto es que, por ejemplo, aquí se le ve, si no estoy mal, aquí en el fondo, si ven aquí a la derecha en chiquito, ¿no? Está una persona, creo que es un sacerdote, ¿ya? De él, y aquí, por ejemplo, lo que en esta estela está representado es que se le entendía a él, esto que parece una rama en la mano que está hacia abajo, es en realidad un trueno, es un rayo, ¿ya? Una vez más por el dios de la lluvia. Y lo que le hacían es representar que era mucho más grande que un humano normal, ¿ya? Pero lo que quería decir es que muchas veces, y como veíamos la anterior semana, este dios Baal tenía su esposa, su diosa consorte, digamos, que era precisamente Acera, que a veces era llamada Anath. Entonces era muy común encontrarle junto a su esposa, entiéndase, ¿no? Entonces ahora imagínense el punto en el que llegó, al que su misma familia, su mismo papá, era el que orquestaba el culto a este personaje. Ya me explico. Y que Dios le levanta a un juez para que destruya la obra de su papá, ¿no es cierto? Ahora, no sé si ustedes han estado en un escenario similar, digamos, ya, pero es muy complicado que Dios nos mande, y seguramente tenemos algún entorno así, sería muy complicado que Dios nos mande a hacer algo así, que derribemos del altar familiar y toda la ciudad, y que esa cosa fue hecha por mi papá, hecha por el papá de uno. Pues imagínense ustedes que sería muy fuerte. Ahora, el Señor le estaba respaldando en todo, pero resulta que este hombre Gedeón era muy desconfiado. Por eso primero que dice que va con 10 hombres. El asunto era que él vaya solo. Segundo, primero que va con 10 hombres, que va acompañado. Segundo, que no va de día, va de noche, para que no le vean por miedo a los demás. Entonces, fíjense el carácter de Gedeón, ¿ya? Que era muy miedoso, era muy desconfiado, muy timorato, exactamente. Entonces, fíjense ustedes, y a pesar de todo, el Señor obra. A pesar de todo, el Señor obra.
¿ya? Y pues básicamente lo que hace es derribar, y por lo general la diosa esta Cera estaba relacionada mucho con los árboles. Era como la diosa de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo general estaba tallada en árboles. Por eso es que dice, derrumba la estatua del dios Baal y corta la acera, ¿ya? Que eran el árbol de al lado, ¿ya? Entonces corta esa acera y con eso les quemas y haces todo lo que dice aquí. Lo interesante es que fíjense que aquí hay un argumento muy interesante, ¿ya? Un argumento muy interesante que incluso aquí, al parecer, como Gedeón habrá hecho esto en la noche, seguramente llegó, se refugió donde el papá, ¿ya? Se refugió donde el papá y le habrá contado. Porque al otro día, cuando se arma todo el tema de quién fue, y descubren que fue Gedeón, ¿no es cierto? Que fue Gideon, resulta que sale el papá Joás a defenderlo. Entonces, esto, por un lado, tal vez parezca que en realidad Gedeón era una persona joven. O sea, no era un hombre no era un hombre adulto, tal vez habrá sido joven, que por eso tiene tanto temor de actuar, y que en realidad él mismo dice, yo de mi familia soy el menor. Entonces, capaz que era un Gedeón muy joven, o sea, no era un hombre grande, digamos. Incluso después, incluso da a pensar que es bastante joven, digamos, porque después de que pasa todo esto de su victoria y todo el más, después de que se case, llega a tener un montón de hijos. Pero hasta aquí no se le retrata con familia. Entonces, al parecer, era un Gedeón muy joven, que tenía mucho miedo, y se entiende entonces un poco, digamos, de que haya tenido esta actitud de ser temeroso, de que, pero reconfírmame y confírmame la confirmación. ¿No? Entonces, es bastante interesante eso. ¿Ya? Segundo, que era una persona que, a pesar de la pobreza que vivía, era de los importantes, porque imagínense que va donde el papá, y el papá era el que orquestaba, digamos, el que habría fabricado todo ese culto, y además que tenía 10 siervos. Y tener 10 siervos en la época era o sea, tenía sus posibilidades, a pesar de las circunstancias, pues tenía un poco, y además del hecho de que él mismo había tenido un poco de cosechas, y que las tenga capacidad para esconderlas y demás, pues se entiende que era seguramente una persona de más o menos posibilidades, incluso en medio de la situación. ¿Ya? Entonces, ahora imaginémonos a un joven Gedeón con todas estas y todo lo demás, ya que acaba de ver un ángel todavía, y se atemoriza, pero con todo va y lo hace. Imagínense el miedo que habrá tenido el Gedeón de estar ahí frente a la estatua así. No sé, pues estaría temblando tal vez un poco, y bueno, ya con todo, boom, ya coges, vamos, quememos y todo lo demás. Y al otro día le sale a defender el papá, Joash. Joash le dice, ¿no? Y fíjense el argumento, que esto es lo importante que quería relevar. El argumento es lo siguiente, le está diciendo básicamente, ¿qué tienen ustedes, los que le reclamaban? ¿Qué tienen que ustedes que estar reclamando el pleito, el asunto, la causa de otro? Si es que alguien tiene un pleito con Baal, que venga Baal y lo persiga. Si es Dios, si es un Dios, si es Elohim, pues él puede tranquilamente venir y reclamarle al Baal. ¿Por qué tienen ustedes que venir a defenderle a un Dios? Es un argumento bastante interesante que les da aquí, ¿cierto? Y que con eso le salva la vida, digamos, al Gedeón, ¿no es cierto? Que de ahí se gana un apodo, y que de hecho en adelante se le va a llamar así. Muy poco se le conoce a Gedeón como Gedeón, más se le conoce como el nombre que le pusieron aquí, y esto da pie también para pensar que era una persona joven, porque al ser una persona joven que en su juventud le ponen el apodo, y de ahí le comienzan a llamar así, y después de incluso en la Biblia se le llama así, Jerobal, ¿cierto? Se entiende que cambió su vida. ¿Ya? Ahora, Gedeón, ¿qué significa? Gedeón significa el cortador, porque corta, o sea, el que hace cortes, el que hace eso, cortador, eso significa Gedeón. Y Jerobal significa, Baal contienda con él. O sea, que Baal contienda con él. Sí, eso significa, le llamaban Yerubal, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que es un personaje bíblico de los más fuertes, de los más valientes, que incluso retrata el libro de Hebreos, capítulo 11, con un nombre de un Dios extraño. Entonces es bastante extraño, y tiene una razón de ser. Entonces le cambian el. Ahora, aquí viene otro momento en el que la historia se corta. ¿Ya? Se corta porque normalmente debería seguir a partir ya del capítulo 7.
que es ya cuando se comienza a seleccionar el ejército y todo lo demás. Y este versículo 33 al 40 es como un paréntesis que nos abren como para explicar qué estaba pasando a la par, incluso qué pasó un poco antes, o sea, qué estaba pasando antes de que Gedeón o por qué ya Gedeón escoge. Entonces, lo que se entiende también, lo que algunos sugieren, es que este versículo 33 al 40 fue añadido después por un editor posterior y que la historia original iba, o sea, como corría, digamos así, como diciendo, del 6.1 al 6.6, después del 11 hasta el 32 y de ahí se saltaba al capítulo 7. Y estos versículos del 7 al 10 y del 33 al 40 fueron añadidos, digamos, por una edición posterior, cuando se fue componiendo ya el libro, la historia y todo lo demás. ¿Sí? Para que veamos, porque si no, pierde un poco de continuidad. Entonces dice, leamos este paréntesis, nos dice el 33. Pero todos los medianitas y los amalecitas y los del oriente, los hijos del oriente, se juntaron a una y pasaron y pasando acamparon en el valle de Jezreel. ¿Ya? Y eso tiene concordancia con lo que ya nos dijeron al inicio. ¿Ya? Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Ya? Y envió mensajeros, ahí casualidad no traducen ángeles, ¿no? Y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y aquí quería mostrarles una imagen que permítame acordarme dónde está. Aquí. Ok, entonces ahorita les comparto la pantalla. O veamos mejor así. Ahí está. Entonces nosotros estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo la imagen. Entonces fíjense ustedes, aquí en este está un poco más clara, porque aquí precisamente se ve que aquí está Ofra, donde estaba viendo él, todo este es el valle de Jezreel, en donde estarían ellos acampando. Sí lo vemos, ¿cierto? Ya. Entonces se ve aquí. Y lo que él hace es subirse, ¿no es cierto? Todo esto es una montaña, que es lo que se llama, más adelante vamos a ver que se llama el valle este de Moré, que es el valle del maestro, ¿ya? Y desde aquí llama a la gente de donde nomás dice de Manasés, porque él era de la tribu de Manasés, entonces llama a toda la gente de la Manasés. Dice, y también llama después a Aser, Zabulón y Neftalí. Y los convoca en el monte, ya vamos a ver ahorita. Salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios en el 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como él lo has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana, como diríamos, una especie de, hagan cuenta ustedes, como de algodón, o sea, la imagen de algodón, pero de lana de animal. Un vellón de lana en la era, en el patio, como decía así, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás de Israel por mi mano, como lo has dicho. Una vez más la seguridad de Gedeón. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío quede sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, y solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay una cosa de por qué pide esto, esta señal. Resulta que para donde ellos estaban viviendo era una zona montañosa, que según se dice no era tan lluviosa, ¿ya? O que más bien dicho, esto era una práctica que hacían especialmente los pescadores de la época cuando estaban en una región en donde no había mucha agua. Una técnica para recolectar agua es dejar vellones ya como copos, digamos, de lana en ese tiempo, ¿no? Algo que absorba en toda la noche. Y durante toda la noche eso recogía agua y después lo durmían y ya tenían agua. Entonces una técnica incluso hasta de supervivencia, eso por si acaso. No sé si en un rato Dios no quiera, ¿no? Nos quedamos hacia alguna cosa y en un lugar que sea seco, se saca algo que absorba, ya que absorbe el agua del rocío de la mañana o de la noche, y eso empapado al otro día se le exprime y ya se tiene un poco de agua. ¿Ya? Entonces, la primera señal que él pide no es ilógica.
O sea, en realidad era una práctica de alguna manera conocida. El hecho de que, de que el vellón se empape, digamos, de rocío, eso era algo bastante lógico, ¿ya? A pesar de que, claro, él también pide que en realidad solo el vellón se moje, ¿ya? Pero ya les digo, esto incluso es extraño, digamos, porque estaría pidiendo lo normal. Porque si es que cae el rocío, digamos, está en una época del año en donde hay sol, evidentemente lo demás va a amanecer seco. Y solo el rocío va a quedar con agua, solo el vellón va a quedar con agua. Lo extraordinario está en lo contrario que pide, cuando pide lo contrario, y es que todo esté mojado menos el vellón. Eso es lo que más digamos, seguridad seguramente le transmitió a Gedeón, ¿no? Porque es lo contrario. O sea, es más fácil que solo el vellón se moje antes que todo esté mojado y no el vellón. ¿Ya? En todo caso, el Señor, aquí como lo vemos, le concede, le tiene paciencia, ¿no es cierto?, a Gedeón, y le concede esta señal que es irrebatible ya de que tiene que ir y que Dios le va a apoyar. Ahora, esta forma de Gedeón se refiere mucho o nos traslada mucho a aquel evento, ¿se acuerdan ustedes del mismo Abraham, ya, cuando estaba rogando por Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan eso? Decía, habrá 50, no, habrá 40, habrá 30, habrá 10. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿qué implica esto de cuando el Señor, cuando uno se pone así, ¿no? Y por más que nada salta por eso de, no se enoje si ahora hablar una vez más? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Que cuando ya el Señor lo dice de 1, 2, 3, 4, sí, el tema es que el Señor no va a cambiar de opinión. O sea, no va a cambiar de opinión. Y lo que se entiende aquí es que lo que el Señor ha dicho que se hace, se hace. ¿Ya? O sea, y no es como para convencerle a él, porque él seguía inseguro. O sea, tanto así que fíjense, o sea, la idea, al parecer, es que convoque solamente a los de Manasés, pero él convoca a muchos más. O sea, convoca en un primer momento a Manasés y después también, por si acaso, a Zabulón, Naftalí y Aser. Convoca un montón de gente. ¿Ya? Después, que dame la señal. Ya le da la señal. No, dame otra señal. Entonces, lo que está en el fondo es esto. O sea, el Señor, cuando tiene algo que hacer, cuando hay algo que hacer por el Señor, ya no va a haber excusa de parte de uno para decir no quiero, no voy. ¿Ya? Y de otra manera, cuando el Señor tiene algo planeado, algo planificado para hacer dentro de sus propósitos, pues se va a hacer queramos o no. Así de sencillo. No importa cuánto uno intervenga, cuánto uno pida confirmación o como Abraham, ¿no? Cuánto uno pida que no pase. Es algo que es inminente. ¿Ya? Eso es lo que se aprende de acá. O sea, lo que estamos viendo aquí en el fondo también es que la inseguridad innata, digamos, de Gedeón está siendo sobrepasada por la determinación del Señor. O sea, por la convicción, digamos, por la fortaleza, la fuerza, la determinación que tiene Dios. ¿Ya? ¿Qué eres tú? Que vamos. ¿Sí? ¿Qué más? Y ahora sí, dice el 7. Entonces terminamos este paréntesis y retomamos la historia. Entonces le cambiaron de nombre al Gedeón, de Gedeón a Jerobal, ¿no es cierto? Y fíjense, el 7 dice, levantándose pues de mañana Jerobal, nos damos cuenta, dice, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acampó junto a la fuente de Jarod, ¿sí? Y aquí precisamente está, aquí dice, miren, Jarod's well, well es pozo, la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte. Entonces, fíjense ustedes, si aquí lo vemos un ratito, voy a hacerle un poquito más grande esto. Ay, no se puede. En fin. Entonces, si ustedes ven aquí, el pozo o la fuente de Jarod, el campamento estaba aquí arriba, tenía el norte, porque estaban en el valle de Jezreel, ¿de acuerdo? O sea, ellos de aquí, de Ofra, bajan aquí, se reúnen aquí en el valle de Jarod, y el campamento de los otros estaba aquí arriba. ¿Sí? Eso básicamente. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. ¿Ya? Y es interesante los nombres que utilizan aquí. El collado de Moré, se llama el collado del maestro. Moré es maestro. ¿Sí? Viene del verbo yara, de donde viene Torah, es el monte de la enseñanza, el monte de la directriz, del diseño. Un nombre bastante simpático, Moré. Es en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano.
en su mano. No sea que se alabe, que se jacte Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, pregona, o sea, pasa un pregón en los oídos del pueblo diciendo, el que tenga, el que tenga miedo, el que tenga miedo y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, fíjense ustedes, en medio de todo tenían 10,000 personas que habían acudido, pero no estaban totalmente convencidas. Entonces, fíjense, si ustedes se dan cuenta, esta historia es del tema del no estar seguro sobre el no estar seguro sobre no estar seguro. Es un tema así. Entonces, de 20,000 bajan a 10,000. ¿Ya? Ahora, vale la pena también aquí decir una cosa. Estos números de aquí vuelven a parecer exagerados. ¿Ya? Y una vez más, cuando quedan con 300 personas, lo que está diciendo básicamente es que ese número, incluso 300, era un número bastante sólido de una unidad militar manejable. ¿Y por qué? Y digamos, esto también da un poco de pie para saber cuánta gente había, o digamos que este relato haya sido cierto, porque algunos recuerdan que hay algunos relatos de un faraón o del rey Mesha, no me acuerdo dónde es, creo que es Madianita igual, o del un rey Mesha, pero es del rey Mesha, que él se jactaba de tener un ejército de 2,000 hombres. O sea, 2,000 hombres era el ejército. Entonces aquí que vayan con 300 en realidad era una fuerza muy poderosa. ¿Ya? Era una fuerza muy poderosa. ¿Ya? En todo caso. Dice, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Ya? Entonces, aquí una vez más, en lugar de leer 22,000 y quedaron 10,000, 1,000, leamos, de pronto se regresaron 10,000 clanes, 10,000 de esto. O sea, 1,000, perdón, se quedaron 22,000, 22 Elef, o sea, 22 clanes, 22 escuadras, como dicen, pelotones. ¿Ya? Y quedaron 10 pelotones. Quedaron 10 pelotones, por así decirlo. ¿Ya? Y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí aquí no dice te los probaré, ahí dice aparece la palabra saraf, el verbo saraf, que es de donde viene serafim, que es algo ardiente. O sea, ahí literalmente diría los refinaré con fuego, o sea, ahí te los refinaré, sería la palabra, y te los refinaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, ese no irá. Entonces el 5, llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo que dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, les salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su casa. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Ahora fíjense una vez más. El tema aquí, digamos, de cómo se hace, digamos, es un tema que siempre lo han dicho, ¿no? Y es bastante evidente. El criterio para descartar primero es el miedo. Si son temerosos, mejor váyanse. Que incluso está en la Torah, ¿se acuerdan ustedes? Que en la Parashá, si no estoy mal, está de Vayetse, no, perdón, de Kitetse, cuando salgas a la guerra, ¿no? Pero todas esas cosas, dice, si es que alguien está recién casado, si es que alguien recién se compró una casa, si es que alguien recién se compró un buey, mejor vaya nomás. Si es que alguien está muy temeroso, regrésese nomás, ¿ya? Aquí está pasando eso. Alguien que esté temeroso, que no esté convencido, váyase que mejor va a estorbar. ¿Ya? Y por otro lado, este criterio de que lama las aguas como el perro, ¿ya? Es un sinónimo, digamos, claro, siempre yo me imaginé que es como literalmente sacar la lengua y lamer, ¿cierto? Pero aquí mismo la Biblia dice que esto de como el perro significa llevándose el agua a la boca, haciendo la mano como una especie de cuchara y llevando. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los perritos no lamen el agua. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los perritos no es que nosotros pensamos porque hay una cuestión. Nosotros no podemos virar la lengua hacia atrás, ¿ya? Y nuestra lengua es como un solo músculo. Es un solo músculo. Pero si ustedes ven, hay videos en internet que les recomiendo que vean, la lengua de los perritos no es como la nuestra, que es un solo músculo, una masa, digamos así, sino que es como un poco más delgada,
y cuando los perritos toman agua, lo que hacen es que cuando sacan la lengua, se hace con una cuchara invertida, ¿ya? Y eso es lo que ellos sumergen, y en esa cuchara invertida cogen el agua, la leche que estén bebiendo, y en eso cogen el líquido, y por eso se pasa. Por eso es que ustedes verán cuando un perrito toma agua, se moja esto. No se moja lo de arriba, como nosotros cuando bebemos o algo, nos manchamos lo de arriba. Los perritos se mojan la barbilla, digamos, la parte de abajo, porque ellos hacen la lengua como una cuchara invertida y así se mandan el agua. Entonces, lo que aquí se está diciendo es que es eso. O sea, no que iban a hacer la lengua así, sino que iban a tomar el agua no botándose, no despojándose de todo, botándose, sino que más bien iban a utilizar una herramienta. O sea, lo que estaba pensando es hombres que sepan utilizar las manos. Eso es lo que estaba buscando. Estaba buscando hombres que por un lado estén despiertos al coger el agua y estar pendientes, poder observar el entorno, y por otro lado, hombres que sepan utilizar sus manos, hombres que sepan utilizar herramientas. Ese es el asunto. Porque si una persona simplemente se ponía de rodillas y se mandaba de golpe así, digamos, de cara al agua, ¿cierto? Sería como decir, es una persona que no sabe utilizar sus manos. En cambio, aquella persona que llega al agua y hace una cuchara y hace un cuenco, digamos, con la mano, ¿no? Y si toma y se acerca así el agua, pues es una persona que sabe utilizar las manos, que sabe utilizar herramientas, que es inteligente, digamos así. Vale, entonces, las personas que cumplieron este requisito fueron 300 personas, ¿ya? Y como les decía, esto de 300 personas tiene mucho que ver o tendría mucho que ver con cómo se entiende la cuenta de los que seguían en su momento, de la gente que hubo en su momento, digamos, contada tanto en el censo de números 1 como de números 26, si no me equivoco, ¿sí? Que más o menos va por ahí. En todo caso, lo que al parecer sugiere el texto es que los que terminaron formando el batallón de Gedeón fueron los de Manasés. Los de Aser, Zabulón y Neftalí es posible que se hayan retirado, o tal vez quedaron algunos, pero mayormente serían los suyos, los propios, los de Manasés. ¿De acuerdo? Entonces dice, y tenían el campamento de Madián abajo. Ok. Dice el 9. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende del campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Ahora imagínense ustedes que esto es una terapia como de shock para Gedeón. Porque imagínense ustedes que, si digamos, si yo Gedeón estoy con un miedo, o sea, tengo bastante miedo, tengo inseguridad, digamos así. Lo más importante, lo más extraordinario que me diga el Señor es, ni te acerques de lejitos, ya solo, o sea, te enfrentas con el enemigo cuando sea la hora de la batalla. Pero aquí de noche le dice, ándate al campamento, o sea, acércate a las puertas del enemigo. Entonces es una terapia muy, muy fuerte que le está llevando, digamos, a pasar precisamente Dios a Gedeón, que de hecho no es otra cosa sino cómo se enfrenta cualquier miedo. O sea, cualquier miedo se supera enfrentando el miedo. O sea, si yo tengo miedo qué sé yo, a los perros, ¿cómo se supera ese miedo? Pues acercándome a un perro. A una lagartija, algún animal, algún aparato, alguna cosa, la solución no es sino acercándose. Entonces, fíjense ustedes que aquí el Señor se torna bastante pedagógico y lo que le dice es, ándate de noche y anda, a ver, que yo ya te los he entregado. Ahora imagínense que él también, y el Señor le dice, ¿no? Interesante, y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado. Ya le conocen, ¿no? Pues antes de que me digas que no puedes porque tienes miedo, ándate con tu criado, ándate con tu siervo, con tu yeled, le dice, ándate con tu siervo, ¿no? Y oirás lo que hablo, y entonces tus manos se esforzarán, fíjense, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado, o sea, tenía miedo, ¿no? Hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaban en el campamento, y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Se eran un montón, están diciendo. ¿Ya? Dice el 13, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a un compañero, a un amigo, dice ahí, a un prójimo, un sueño, diciendo, he aquí soñé un sueño. Dice, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y aquí hay un pequeño detalle.
Dice el 3, que veía el sueño. El sueño es que veía un pan de cebada, ¿ya? Y ahí es una cuestión que hay una ambigüedad en hebreo. Pan se dice, ¿cómo se dice pan? Helem, ¿no? Helem, y la forma de decir cebada es, bueno, aquí dice Helem Seorim, ¿ya? Que es, Seor es una forma de decir cebada. Pero también Seor, si ustedes se acuerdan, es una forma de decir el pan añejo. Se conoce el Seor, que nos manda a sacar el Señor en Pesa, que no haya ni Hametz ni Seor. Aquí dice que había un pan Seorim. La mayoría le entiende como pan de cebada, pero en realidad no tiene mucho, digamos, de sentido que sea de cebada. Lo que algunos entienden más bien es que sería un pan añejo, un pan mohoso, ¿ya? Porque así es como le veían ellos a Gedeón. ¿Ya? O sea, un pan mohoso, un pan redondo, chiquito, pan mohoso, todavía mohoso, añejo, viene rodando con runa, tiende y la derriba y no queda nada. Es algo chiquito contra una cosa enorme. Y el mismo compañero le dice, eso no es otra cosa, sino que ya estamos más allá que acá. Ya, y estamos más perdidos que qué. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Es muy interesante, ya les digo, notar cómo es la dinámica del Señor que tiene contra el miedo. O sea, si Gedeón era un hombre temeroso, le iba a hacer superar su miedo. Y acércate. Y mírales y escucha. ¿Ya? Entonces, es una forma muy pedagógica de superar el miedo que tenía Gedeón. ¿Ya? Gedeón, ya les digo, Gedeón, para hombre miedoso, Gedeón. Ya, hasta antes de este momento. ¿Ya? Ya, para que veamos una vez más eso de que después del apóstol Pablo dice, ¿no? Porque donde yo soy débil, el Señor es fuerte, básicamente es eso. O sea, donde yo soy débil, donde uno no alcanza, digamos, o tiene flaqueza, pues el Señor muestra su fortaleza. O sea, se entiende aquí, el Señor nos da las herramientas para vencer el miedo. O sea, básicamente es eso. ¿Ya? Y dice el 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró, dice. Se postró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levántense porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Ahora sí ya confío. Fíjense. No, ahora imagínense también de pobre Gedeón, seguramente un joven que ve con todas las señales, el Señor, yo tenía 20,000, como diciendo aquí, tenía 20,000, quedé con 10,000 y ahora tengo 300 contra ese montón de gente. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Además, yo 300 contra este montón, que te vas de noche y les escuchas. Y si tienes miedo, le llevas al FUA. Al FURA. Si tienes miedo, le llevas al FURA. Ya está. Y escucha. Y resulta que aquí sí ya se convence. ¿Ya? Aquí finalmente, ya escuchando la voz del otro, venció su miedo y dice, ahora sí, levántense porque el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, de 100 cada uno, ¿se entiende? Y a todos ellos, y fíjense ustedes cuál es el nivel, digamos, de aprendizaje ya de Gedeón, que veamos las armas que les da. ¿Ya? Fíjense con qué van a luchar. Dice, fíjense. Les dio a todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y espadas. No les dio ni flechas ni espadas. Van a la guerra con trompetas y cántaros huecos, con antorchas. Ya fíjense ustedes, ¿no? Pero esto fíjense que es cuando ya Gedeón logra vencer su miedo y dicen, realmente ya entendí que Dios está con nosotros. Y que no es mi batalla. O sea, y al fin entendió todo lo que le dijo desde el inicio. Todo lo que le dijo al inicio, que no es contigo, que el Señor está contigo, que tienes todo lo que se necesita. Que Dios estará contigo, que Él estará contigo. ¿Qué más quieres? Que te hago el tema del altar, que se consuma lo que traes. Y el vellón, ya, que son muchos. ¿Ya? ¿Qué más quieres? Ahorita ya estás convencido. Entonces, ya una vez que se convenció, dices más, ni siquiera necesitamos espadas. Ni siquiera necesitamos espadas. ¿Con qué vamos a la guerra? Cojan antorchas y shofares. Pues fíjense ustedes, 300 hombres que toquen shofar ahí. Si a veces sí solo uno es fuerte, imagínense el sonido de 300 y además de hecho una emboscada, digamos, ahí 100 hombres aquí, 100 hombres acá, 100 hombres acá tocando shofares y ya vamos a ver la estrategia. Y dice, y les dijo, mírenme a mí y hagan como yo hago. Entonces, fíjense ustedes cómo cambia ya la perspectiva de Gedeón, de decir, vamos juntos, primero yo, papá, ayúdame. Alguna cosa así, miren, o sea, sigan.
Si ahora ya toma la iniciativa, ¿no? Mírenme y hagan como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, hagan ustedes como yo hago. Yo tocaré el shofar, dice, y todos los que estarán conmigo, y ustedes tocarán entonces el shofar alrededor de todo el campamento, por todo el campamento, y dirán, la Hashem ulegira, o sea, por Hashem y por Gedeón. Ya, imagínense ustedes el grito de esos 300 hombres ahí, de, Hashem por Gedeón, ¿no? Y dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y dice, y tocaron los shofares, y quebraron los cánticos que tenían en sus manos. Imagínense ese estruendo. Estruendo que llegan y nada, y boom, 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 entonces un montón, y más la llama y la candela de noche, todo eso, ¿no es cierto? Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron. Y aquí fíjense, aquí no dice por la espada del Señor y de Gedeón. Aquí dice así, la espada es del Señor y de Gedeón. Así dice. Jereb la Hashem ulegideon. Así dice. La espada es del Señor y de Gedeón. Y aquí es una cosa, uno preguntaría, ¿cuál espada? Si están con teas y shofares. ¿Ya? Y aquí es una cosa. Hay momentos en la Biblia, como en este, en donde la palabra espada significa batalla o connota batalla. Entonces, aquí lo que estarían diciendo y gritando, imagínense ustedes un mensaje poderoso contra los otros, es la batalla le pertenece al Señor y al Gedeón. Fíjense ustedes. Entonces es diferente la perspectiva. Por eso es que ellos no atacan. Ellos simplemente llegan, tocan los shofares, rompen las cosas, rompen las jarras, los jarrones, imagínense todo ese estruendo, y gritan. La batalla le pertenece al Señor, ¿ya? Y a Gedeón. Y dice, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y ahí lo que dice que echó a correr es que se despelotaron, o sea, se hicieron una estampida ahí entre ellos mismos. Dice, y los 300 tocaban las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su prójimo en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección a Cesera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Entonces, fíjense ustedes, aquí ya está, y ahí sí podemos ver el mapa, dónde es que está pasando cada cosa. Entonces, donde estamos viendo, ¿no es cierto? Donde estábamos viendo aquí, ¿cierto? Que está aquí el tema del encuentro, ¿no es cierto? Resulta que, fíjense, huyen hasta Betzita, después está Meola, y después van a pasar al otro lado del Jordán, ¿sí? Y es que huyeron hasta Betzita, hasta Cerera, dice ahí. Cerera, pero este es en realidad una posible transliteración o o un error de tipeo, por así decirlo, que en realidad quisieron decir tal vez Ceredá, que si hay un lugar que se llama Ceredá por esa región, ¿ya? Ceredá, porque unas de cera, así como está, no existe, sino es más bien Ceredá, ¿ok? Y dice, hasta la frontera de Abel Mehola. Entonces, fíjense ustedes aquí que está junto al Jordán, ¿cierto? Y dice, en Tabat, y juntándose los de Israel de Neftali y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas, ¿ya? Y vamos a leer un poquito más hasta el final de este capítulo para quedar ya la siguiente semana con el resto de la historia. Dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Bet-Bara. Fíjense, acá abajo está Bet-Bara, ¿no? De Bet-Bara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, ¿no es cierto? Y a Zeeb no confundirse con la peña de Joreb. Eso, la peña o la piedra de Oreb se le mataron en una piedra. Le mataron sobre una piedra. Y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Se le mataron en un lagar. Seguramente se entró a una casa y se escondió en un lagar. Y ahí me lo mataron. Ya, en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces, fíjense ustedes, mientras ellos estaban, digamos, aquí persiguiéndoles, Gedeón, fíjense, o sea, ya cambia totalmente la perspectiva y dice, antes de que estos me escapen, díganles a los del sur que les agarren acá. Y manda ahí, y estos se organizan y les cogen aquí y les agarran a estos 2 príncipes, dicen, ¿no? Estos dos príncipes de aquí, a Zeeb y a Oreb, y los van matando ahí mismo.
Y después se encuentran con Gedeón y les dicen, pero los hombres de Efraín dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, o sea, le hicieron un mini pleito. Y a ellos le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Ya? O sea, lo que está diciendo es lo menos de ustedes es más que lo mejor que nosotros. Lo que está diciendo, se está poniendo en calidad de siervo. Dice, Dios ha entregado en las manos de ustedes a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con ustedes? O sea, le está diciendo, ustedes hicieron algo más grande todavía de lo que yo he hecho. O sea, no se pongan así. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego de que él habló esta palabra. Y ya siguiente, vamos a ver, bueno, esto ya la siguiente semana, ya les digo, porque finalmente terminan persiguiéndoles hasta acá y les matan todo lo más, pero hay algunas cosas que quisiera verlo con un poco más de detalle la siguiente semana. Entonces nos vamos a quedar aquí hasta el capítulo 8, ¿ya? Para retomar desde el 8, ¿ya? Y vamos a ver. En todo caso, lo que aquí vemos, fíjense ustedes, es la evolución del personaje, como suelen decir. Pues vamos a ver, hemos visto que pasa de ser un Gedeón temeroso, seguramente joven muchacho, temeroso, hijo de alguien que tenía en su haber un altar, ¿cierto? De dioses y todo lo demás, y que le cuesta mucho convencerse, que le cuesta mucho estar convencido, seguro de las cosas, y que el Señor cómo lo usa para finalmente tener libertad de los madianitas. ¿Sí? Fíjense ustedes, entonces hemos visto algunas cosas bien interesantes. ¿Sí? Como esto de Legie y todo lo demás. Ya Dios mediante, como les decía, veremos el resto la siguiente semana y continuaremos con la historia, porque después lo interesante de aquí de Gedeón es que, claro, logra esta liberación, pero luego se equivoca horriblemente. Se equivoca bien feo, incluso pidiendo plata por lo que hizo, o sea, como que pidió un pago y después terminó haciendo un efod que terminó siendo de, de, de ocasión para pecar al pueblo, tuvo un montón de hijos, tuvo como 70 hijos con un montón de esposas, dice aquí, y después tienen un tema de que ya muere él, y viene todo el tema de Abimelech, el hijo de Gedeón, que ya es la historia que seguiremos. Entonces, Dios mediante la siguiente semana veremos el 8 y el 9, ya que ya les digo, es la continuación de esta historia de Gedeón. O sea, si es que alguien quisiera hacer una historia, una novela de Gedeón, sería de esas que enganchan, porque tienen todo, tienen todo, tiene todo de un personaje timorato a ser un líder fuerte y después de cómo se da todo ese escándalo familiar ahí. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces quizá tenemos preguntas, alguna cosa respecto de esto. He intentado ser lo más claro posible, pero si es que quedara algo que no fuera claro, estoy encantado de poder responder, de poder ver cómo los comentamos. Josué, quisiera saber hasta aquí cuántos jueces ya van mencionando. Hagamos la cuenta. A ver, ¿quién se acuerda del primero? Voy a hacer la típica de los profesores. No es que yo no sé. Vamos contando, a ver. El primero fue Otoniel, el segundo Ahod, Samgar, Barak, puede ser Débora. Vimos, y el de ahora, creo. 6. 6, ¿no es cierto? 6, si le contamos a Débora 7. Ahí está, a ver, otra vez, ¿no? Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, ¿ya? Y ahorita, Gedeón. 6, perdón, sí, 6. 6 jueces. Sí, después viene la historia de Josué, Abimelech. y, perdón, ¿Barak es contado como un juez Parece que sí, parece que sí. Porque aunque para sea que, sumarlo 12? ajá, son 14 en realidad. Son 14 12. ¿Por qué no se le llama así a Barak? La dislexia me gana siempre. Creo que sí. Ajá. No sé, dice que la que juzgaba era Débora. Claro. Ujú. Ujú. Exacto. Entonces no nos olvidemos de los nombres. Y ya les digo, esta historia, lo interesante es que estaría pasando antes que lo de Bolívar. ¿Sí? Ok. Eso nada más. Entonces, quizá tenemos alguna otra pregunta, algún comentario. ¿No? Pues bueno, entonces Dios bendito, continuaremos
con su bendición la siguiente semana.